Le damos la bienvenida a Edgardo Buscaglia en esta tarde. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, don Álvaro? Saludos a Muy la bien. audiencia. Muchas gracias. Hoy en ausencia de Alejandro Páez, pero Sí, yo pensaba que iba a estar, pero estoy quisiera, acostumbrado a verlos a los doctor, dos. quisiera que pudiera hacer una evaluación del trabajo del fiscal Alejandro Gertz Manero, a la luz también de esos audios en los que exhiben eh, pues en la intervención indebida en asuntos que conciernen estrictamente al Poder Judicial. Mira, don Álvaro, para explicarle a la audiencia de dónde sacamos los datos con los cuales hacemos todas las evaluaciones, desde los años 90, pero principalmente desde que yo hace muchos años trabajaba con la ONU en México, y me encargaron como jefe de misión analizar los casos de las muertas y desaparecidas de Ciudad Juárez, recordarás, en Chihuahua. Sí, cómo no. Nosotros llevamos una metodología con mis equipos a México basado en los análisis de expedientes, de causas, de los datos que constan en blanco y negro y de los errores, de las equivocaciones que cometen las policías, los fiscales, los jueces, el sistema penitenciario, y documentamos esos errores en reportes y les entregamos los reportes con soluciones sobre cómo no cometer esos errores basadas en las leyes mexicanas y en las convenciones de la ONU que México ratificó. Entonces, todos nuestros comentarios, hay que explicárselo a funcionarios públicos que vienen del autoritarismo del PRI y todavía tienen esa misma mentalidad, que cualquier crítica es una descalificación. Que si el fiscal fuese Álvaro Delgado, yo lo criticaría de igual manera a Álvaro Delgado. Si el fiscal fuese Carmen Aristegui, o sea, el tema es que el fiscal es Alejandro Gertz Manero, y en las democracias incipientes tienen que acostumbrarse que estas críticas no son descalificaciones, cuando son reiteradas y fuertes, son críticas a la persona que encabeza una institución. Él es el responsable de que esa institución mejore. Si tú ves mis obras y mis entrevistas de hace 15 años con Carmen, verás que yo fui igualmente apasionado en criticarlo a Morales, a Macedo de la Concha, a Murillo Karam. O sea que es un problema técnico. Los datos salen de sus propias causas que nosotros analizamos cuando se hacen públicas, claramente. Y además entrevistamos a víctimas, a testigos presenciales de los delitos, entrevistamos a periodistas como tú. Yo tengo periodistas que me dan información de lo que sucede adentro de le sigo llamando PGR porque todavía funciona como Sí. la PGR. La Fiscalía General de la República me dan información que esos periodistas recaban a través de sus fuentes, y lo que yo he recogido a través del análisis de casos, a través de entrevistas con funcionarios, a través de información que me llega de periodistas off the record. Te puedo dar los nombres de los periodistas off the record cuando terminemos esta entrevista, pero en un país donde están matando a números récords de periodistas, te imaginarás que no lo voy a hacer en público. Y toda esa información que a mí me está llegando me indica que la Fiscalía de Gertz Manero sigue cometiendo los mismos atropellos, los mismos errores, los mismos horrores que cometía la de Murillo Karam y la de Morales durante la época de Calderón y la de Macedo de la Concha durante la época de Fox. No es un problema personal contra este fiscal, que se enoja mucho, amenaza con que va a acusar de extorsión mediática. Esas son reacciones propias de lo que yo veía en el Chile de Pinochet o cuando iba a Rusia. Se tienen que calmar los funcionarios mexicanos ante las críticas reiteradas, porque lo que está en juego acá son vidas humanas. Son vidas humanas. Entonces te doy ejemplos concretos. Si tú ves el caso Lozoya, ese caso está mal tipificado, a mi juicio técnico, y está tipificado como asociación delictuosa
para limitar la cantidad de políticos que van a ser acusados, para limitarlo a lo mínimo. La asociación delictuosa es un tipo penal que se le aplica a la familia, a los tíos, a las madres, a la gente que está en un mismo nivel que comete delitos reiterados. Delincuencia organizada es un tipo penal en donde entra la Convención de la ONU y ahí tienes una dimensión política. Todos los que firmaron el Pacto por México, por ejemplo, y ahí tienes a gente como Sánchez, que ahora está en la UIF, hay gente de Morena, hay gente del PRI, del PAN, deberían ser hoy auditados, porque todas esas personas estuvieron sujetas a la influencia nefasta de Lozoya. Por lo tanto, el tipificar mal una causa penal te limita la cantidad de políticos a los cuales tú puedes acusar y llegas a no acusar a ningún político. Queda caricaturizado como esto es un delito que cometió la mamá, la hermana, él, es una caricatura. Entonces, eso es un error técnico jurídico, se le llama abuso de discrecionalidad sustantiva en términos jurimétricos, es un término legal. Entonces, no es una crítica a Hertz Manero como persona, yo a él no lo conozco ni lo quiero conocer. Es un tema que es un hombre al cual desde que llegó y se le dijo qué tenía que hacer para combatir a la delincuencia organizada, ninguna de esas acciones fueron tomadas, cuando son tomadas por todos los países del mundo que la combaten bien. Si tú quieres ver cuáles son esas medidas contra la delincuencia organizada, ahí me vas a tener en un libro que se titula Sistema de Justicia Penal, Teoría y Práctica. O sea, ahí tenés qué se hace para combatir a la delincuencia organizada, y lo escribí con exfiscales mexicanos, con un penalista de primer nivel como Moisés Moreno. Entonces, estas obras son indicadores de lo que hacen los países, Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, con todos los errores que cometen esos países para combatir a la delincuencia organizada bien. Y los resultados de Hertz Manero, después de 3 años, como tú dijiste, brillan por su ausencia. O sea, tenemos a una fiscalía, la última vez que lo medimos, con un índice de judicialización de sus investigaciones del 3%. O sea, estamos a los niveles de Haití. Olvídate de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile. Los casos, las investigaciones por delincuencia organizada que se judicializan, o sea, que llegan a proceso, es un 3%. Eso es un índice espantoso. Ahora, ese índice que te estoy diciendo le cuesta la vida a miles de personas en México. Le cuesta la vida a miles de ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Por lo tanto, yo le pido a López Obrador que no le sea leal a un fiscal, que le sea leal a la ciudadanía que están masacrando. Ese es un pedido que le hago yo con todo respeto, porque hay un problema técnico de que el fiscal está manejando a su fiscalía, a mi juicio técnico, cómo se manejaban las procuradurías en la década del 70 y del 80, de la cual él proviene. Él proviene de una época que ya no existe, en donde era muy común que un funcionario público amenazase de acusar de extorsión mediática a quienes lo critiquen. La extorsión es un tipo penal muy claro, tienen que haber elementos para la extorsión. Y después periodistas me están informando desde adentro que los espionajes continúan, que jueces amigos les aprueban intervención de comunicaciones contra críticos a la fiscalía y críticos al gobierno. O sea, todos estos espasmos autoritarios que han venido llevando a México a donde está, continúan bajo una Fiscalía General de la República encabezada por este hombre. Entonces, yo vengo criticando desde hace 1 año y medio a esta persona porque no aplica las medidas que debería aplicar. Y cuando le ofrecimos enviarle un manual gratis, que ya estaba escrito, que se lo ofrecimos gratis, nunca más nos llamó para recibirlo, el manual. O sea, que se quedó ahí, que implementa lo que se llama Task Force, que es cuando un grupo de instituciones trabajan juntas para armar el rompecabezas de una red criminal que tiene a políticos, tiene a empresarios, tiene a políticos de otros países también, no solo mexicanos, sí. Tiene a sicarios, tiene a sociedad civil pantalla, y todo eso se está practicando. Uruguay lo está haciendo, Chile, Colombia, países hermanos, no hablo de Suiza ni de los europeos. Entonces, hay una frustración en nosotros cuando nos dirigimos al Estado mexicano
y vemos que se siguen perdiendo vidas, como tú describiste en el preámbulo de esta entrevista. Y lamentablemente estamos en una situación en donde la violencia organizada mexicana no es una tormenta hidroeléctrica que no se puede evitar. Si se tomasen estas medidas, se podrían salvar miles y miles y miles y miles de vidas hacia futuro en poco tiempo. No las tomo yo, las toma el Estado. Además están dentro del marco jurídico mexicano y de las convenciones ONU que México ratificó soberanamente. No es una imposición extranjera. Entonces, esa es la frustración que nosotros tenemos. Y además, si le sumas a esto que te estoy diciendo, basado en el análisis de causas, basado en entrevistas con funcionarios, periodistas dándonos información sobre actividades autoritarias y disfrazadas de legales adentro de la Fiscalía General de la República, contra los críticos a este fiscal. Lo que nosotros estamos viendo, que además, si este hombre encabeza a la Fiscalía, está rodeado de escándalos por, se lo acusa de actuar como un gángster con su familia, la familia, yo no conozco el caso, pero hay un caso enorme que se está haciendo público en donde lo están acusando de todo. O sea, no voy a repetir las malas palabras que he leído por ahí. Está el caso de plagio, está el caso de cuentas afuera, propiedades. Un fiscal que está rodeado de tantos escándalos y en donde está dando entrevistas no para dedicarle tiempo a cómo desmanteló al cartel de Sinaloa, no para dedicarle tiempo a cómo va a acusar a la delincuencia organizada de Lozoya compuesta por más de 100 políticos. No para explicar eso, sino para explicar por qué él no es un delincuente. ¿Entiendes? Entonces, cuando un fiscal está en esa situación, lo que normalmente hace en un país mínimamente, con cultura de la legalidad y con Estado de Derecho, mínimo, te estoy hablando de Nigeria, Brasil, mínimo, es renunciar y no estar metido en demandas, en litigios, en donde, a ver, yo ayer me desesperaba porque Rubén Novelas, ya lo dijo, es un magnífico. Es que, doctor, ya también Alejandro Gertz Manero dijo que no pasa por su cabeza renunciar y todavía le quedan 6 años como fiscal general de la República. Hay que resignarse a que continúe. No es lo que yo digo, Álvaro. Cualquier fiscal en Alemania, en Argentina, renuncia para darle lugar a una persona que no esté teniendo tantos escándalos alrededor y que se desempeñe mejor, que son los dos problemas. El fiscal argumenta que el caso contra su familia, de su hermano, no pasó por la Fiscalía General de la República. Yo no sé si piensa que ustedes son estúpidos o si él no conoce de derecho. No entiendo cuál. Que un fiscal general de la República, con el enorme poder que eso represente, sea parte en un litigio en cualquier Fiscalía de México, representa de por sí una violación al debido proceso porque se genera un sesgo, va a sesgar las resoluciones. Hemos expuesto así. Y cualquier MP de cualquier estado, la Ciudad de México, va a estar temeroso de ser castigado por un juez porque está sancionado. Si hay un fiscal general de la República en cualquier país mínimamente decente con el Estado, el fiscal se abstiene de demandar y de participar en cualquier litigio hasta dejar el poder. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Eso es lo que sucede en los países con mínimo Estado de Derecho. El fiscal no litiga porque sabe que el peso de su presencia institucional sesga y viola la igualdad de las partes en un litigio. O sea, es como tener al rey de España demandando un campesino. O sea, no se le ocurriría, ¿entendés?, al rey de España demandar a un campesino. Bueno, lo mismo sucede en México. Y lo que más me llama la atención, y te lo digo ingenuamente, pecando de ingenuo, es que un tipo como Ciro Gómez Leiva, que no sé si es comentarista o periodista, lo deje hablar y no se lo diga. Porque hay un problema también del periodismo, que está frente a este hombre y no le dice, a ver, fiscal, yo entiendo que el caso nunca pasó por la Fiscalía General de la República, pero su sola presencia
en una causa como parte, viola el debido proceso, dado sus contactos y demás. Él dice que a él le llegó, no quiero tergiversar lo que dijo, porque lo escuché, porque me mandan videos de él, yo no estoy en México. Dice que él obtuvo el proyecto de resolución de la Corte a través de un amigo. La única manera legal de obtener un proyecto de la Corte es cuando la Corte la hace pública, pero pública, pues sí, donde tú la puedes leer, no el amigo ni él. Si no es así, es corrupción. Ahora, justamente así lo planteamos aquí sí, ayer mismo, que por supuesto un caso que además corresponde al fuero común, no corresponde a la Fiscalía General de la República, en ese caso no se transmite en esta instancia, pero el hecho mismo de ser fiscal, pues claro que genera una indebida intromisión en una fiscalía o ante el Poder Judicial. Entonces, el asunto es... Hay que tener en cuenta, en la semiótica del derecho, en la percepción de un actor judicial que ve una figura casi igual a la del rey, ¿no? O sea, es el fiscal general de la República como parte en un proceso. En cualquier país europeo, Brasil, Argentina, el fiscal se abstiene o renuncia y después demanda. No puede estar él en una... A ver, esto es un síntoma no de un problema de Hertz Manero, quiero aclararlo, es un síntoma de un déficit total de cultura de la legalidad en México. En cualquier país con mínima cultura de la legalidad, ustedes estarían viendo a la gente en las calles después de una explicación como la que dio el fiscal sobre que un amigo le dio el proyecto y que verían a la gente en las calles, como en Brasil, paralizando a las ciudades hasta que el señor no renuncie. Pero en países con cero cultura de la legalidad, porque ustedes vienen de dictaduras de muchas y muchas décadas, porque el PRI como partido único era una dictadura, blanda o dura, como le llaman. La gente, el pueblo, sojuzgado y víctima, y las élites, de las cuales el señor Hertz Manero forma parte, crecieron con la idea de que la impunidad legalizada es normal, es algo normal. Es algo normal que uno tenga un amigo que te dé acceso a un documento. No es que sea, como decía Borges, no es que sean buenos o malos, son incorregibles. Así crecieron, así mamaron. Eso es México y así es también Rusia, en parte. Son países que nunca conocieron una democracia con cultura de la legalidad y con Estado de Derecho. Entonces, el presidente tiene hoy la oportunidad de mostrarle a México lo que México va a hacer en 40 años, en 30 años, mostrarle el futuro de México. ¿Cómo? Abandonando los apoyos a Pedro y a Juan, y solamente basarlo en el desempeño. Yo estoy de acuerdo contigo, Álvaro, cuando tú hablabas, te escucho con mucho detenimiento, que no se le puede achacar a un gobierno los índices de criminalidad porque hay eslabones del sistema que no le responden al gobierno, ¿no? Tenemos al Poder Judicial, donde ahí Saldívar tiene que dejar de dar discursos y de estar continuamente en masturbaciones intelectuales y jurídicas y dedicarse a limpiar a su Poder Judicial como lo limpió Colombia, lo limpió Brasil con Lula, limpiarlo de jueces y de empleados corruptos, que está lleno el Poder Judicial. Ese es otro supuesto de Hertz Manero. Sí, él dice, la justicia va a indicar si yo soy inocente. En una justicia total, considerada por la ONU, el Banco Mundial en sus reportes, en un sistema judicial que es una cloaca como el mexicano, a mí no me podés decir que la justicia es una garantía de equidad, que la justicia es una garantía de la verdad. Entonces, hay un problema en donde en países como México tenés a un sistema judicial que está sucio, el Poder Judicial está sucio, tenemos una fiscalía que de autónoma tiene tanto como yo de japonés, o sea, tiene una fiscalía
tiene una policía que ha sido muy debilitada y tiene a esta guardia militarizada que han creado, que como tú viste no funciona, como te lo dije hace 3 años cuando nos entrevistaron y me presentaron el proyecto. Me lo presentó este hombre Alfonso Durazo, cuando ya lo estaban por hacer, me lo explicaron y demás. Sí. Iba a ser un fracaso. ¿Qué Ahora, hacer entonces? Perdón, doctor, que lo interrumpa. Yo le pido el presidente tiene un eslabón que es la Fiscalía que no está bajo su responsabilidad. Sí. Que no defienda a un eslabón que no está funcionando bien. Que no lo defienda, simplemente que defienda la vida de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas que están muriendo de a miles debido a la parálisis de la justicia. Si te estoy diciendo que hay un 3% de judicialización de causas por delincuencia organizada en la Fiscalía de este hombre, bueno, debatamos, que me den números que contradigan eso y tenemos un debate. Sin amenazas, sin escuchas ilegales, debatamos a ver cuáles son los números. Yo tengo los números que me dieron los últimos que me han dado. Y 3%. Es una cosa espantosa. Entonces, el eslabón de Hertz es un desastre. El problema es que el eslabón de Hertz es el más importante porque los fiscales son los directores jurídicos de la investigación, son los directores de orquesta, los que le presentan a un juez un caso. Entonces, si el caso va mal tipificado, como el caso Lozoya, en vez de agarrar a más de 100 políticos mafiosos, agarrar solo a la familia, ¿entendés? Y el caso está mal tipificado, dice, entonces, el presidente López Obrador debe, por el futuro de México, quitarle el apoyo a cualquier eslabón del sistema que no esté funcionando. Y lo mismo debería ser el Senado, pero el Senado es un sello de goma del presidente en países con culturas políticas como el mexicano y por lo tanto no vas a esperar que el Senado tome iniciativas sin que el presidente acompañe, ¿no? Perfecto. Doctor Edgardo Buscaglia, como siempre, muchas gracias por la oportunidad de charlar con el auditorio de los periodistas. Y sí, pues es un problema serio el de el fiscal general de la República y ya recomienda usted que no le dé apoyo a ese eslabón débil de esta cadena. Muchísimas gracias, doctor. Las medidas están ahí a la vista para que las vaya tomando la Fiscalía, claro. La próxima persona que venga, sea quien sea, para que implemente esas reformas antimafia que ya están escritas y ya las conocen. Gracias, Álvaro. Al contrario, doctor. A Alejandro. Hasta pronto. ¿Cómo no? Gracias, muy buenas noches.